Hermes Trismegisto, el gran iniciado atlante. Hermes Trismegisto es el 3 veces nacido gran dios Ibis de Taz. Los antiguos le atribuyen el darle a la humanidad los conocimientos de agricultura, lengua, letras, astronomía, astrología. Los egipcios lo llaman Taaz y lo representan como un hombre vestido con cabeza de pájaro llevando la cruz Anki, el báculo de poder. Para los romanos es Mercurio y lo representan con alas en sus pies, en ocasiones con un casco alado y llevando un caduceo. Cuentan los misterios que Hermes comenzó su última encarnación en la isla de Undal en los tiempos de la Atlántida. En ese tiempo su alma humana, respondiendo al llamado de su real ser, trabajó intensamente en la gran obra y educado por su maestro interno trabajó hasta acercarse a la luz que emana del gran fuego, recibiendo el elixir de la larga vida y rompiendo su vínculo con el ciclo de retornos y recurrencias que los indostanes llaman la rueda del samsara. Como iniciado presenció la degeneración y la caída de la cuarta raza, la Atlántida, y respondiendo al llamado de la gran ley junto al Manu Vaisvasvata el Noé bíblico trabajó por el desarrollo de la semilla de la quinta raza raíz que es la gran raza aria. En tiempo de los Ramsés, la civilización egipcia resplandecía en el apogeo de su gloria. Los faraones de la 20ª dinastía, discípulos y portaespadas de los santuarios, sostenían como verdaderos héroes la lucha contra Babilonia. Se construía en Bubasta, en Luxor, en Espeos e Ibsambul. En Tebas un arco de triunfo recordaba la toma de Cadés. En Memphis el Rameseum se elevaba rodeado de un bosque de obeliscos, de estrellas, de monolitos gigantescos. En medio de aquella actividad febril, de aquella vida deslumbradora, más de un extranjero aspirante a los misterios, venido de las playas lejanas del Asia Menor o de las montañas de la Tracia, llegaba a Egipto, atraído por la reputación de sus templos. Una vez en Memphis, quedaba asombrado. Monumentos, espectáculos, fiestas públicas, todo le daba la impresión de la opulencia, de la grandeza. Después de la ceremonia de la consagración real, que se hacía en el secreto del santuario, veía al faraón salir del templo, ante la multitud, y subir sobre su pavés llevado por 12 oficiales de su estado mayor. Ante él, 12 jóvenes ministros del culto llevaban, sobre cojines bordados en oro, las insignias reales, el cetro de los árbitros con cabeza de morueco, la espada, el arco y la maza de armas. Detrás iba la casa del rey y los colegios sacerdotales, seguidos de los iniciados en los grandes y pequeños misterios. Los pontífices llevaban la tiara blanca, y su pectoral chispeaba con el fuego de las piedras simbólicas. Por la noche, barcas magníficamente empavesadas paseaban sobre lagos artificiales a las reales orquestas, en medio de las cuales se perfilaban, en posturas hieráticas, las bailarinas y tocadoras de tiorba. Pero aquella pompa aplastante no era lo que él buscaba. El extranjero deseaba conocer el secreto de las cosas, la sed de saber, he ahí lo que le traía de tan lejos. Se le había dicho que en los santuarios de Egipto vivían magos, hierofantes en posesión de la ciencia divina. Él también quería entrar en el secreto de los dioses. Para saberlo el extranjero llamaba a la puerta del gran templo de Tebas o de Memphis. Varios servidores le conducían bajo el pórtico de un patio interior, cuyos pilares enormes parecían lotos gigantescos, sosteniendo por su fuerza y pureza al arca solar, el templo de Osiris. El hierofante se aproximaba al recién llegado. La majestad de sus facciones, la tranquilidad de su rostro, el misterio de sus ojos negros, impenetrables, pero llenos de luz interna, inquietaban ya algo al postulante. Aquella mirada penetraba como un punzón. El extranjero se sentía frente a un hombre a quien sería imposible ocultar nada. El sacerdote de Osiris interrogaba al recién llegado sobre su ciudad natal, sobre su familia y sobre el templo donde había sido instruido. Si en aquel corto pero incisivo examen se le juzgaba indigno de los misterios, un gesto silencioso, pero irrevocable, le mostraba la puerta. Pero si el sacerdote encontraba en el aspirante un deseo sincero de la verdad, le rogaba que le siguiera. Atravesaba pórticos, patios interiores, luego una avenida tallada en la roca a cielo abierto y bordeada de obeliscos y de esfinges, y por fin se llegaba a un pequeño templo que servía de entrada a las criptas subterráneas. La puerta estaba oculta por una estatua de Isis de tamaño natural. La diosa sentada tenía un libro cerrado sobre sus rodillas, en una actitud de meditación y de recogimiento. Su cara estaba cubierta con un velo. Se leía bajo la estatua: Ningún mortal ha levantado mi velo. Aquí está la puerta del santuario oculto, decía el hierofante. Mira esas 2 columnas. La roja representa la ascensión del espíritu hacia la luz de Osiris,
la negra significa la cautividad en la materia, y en esta caída puede llegarse hasta el aniquilamiento. Cualquiera que aborde nuestra ciencia y nuestra doctrina, juega en ello su vida. La locura o la muerte, he ahí lo que encuentra el débil o el malvado, los fuertes y los buenos únicamente encuentran aquí la vida y la inmortalidad. Muchos imprudentes han entrado por esa puerta y no han vuelto a salir vivos. Es un abismo que no muestra la luz más que a los intrépidos. Reflexiona bien en lo que vas a hacer, en los peligros que vas a correr, y si tu valor no es un valor a toda prueba, renuncia a la empresa. Porque una vez que esa puerta se cierre, no podrás volverte atrás. Si el extranjero persistía en su voluntad, el hierofante le volvía a llevar al patio exterior y le dejaba en manos de los servidores del templo, con los que tenía que pasar una semana, obligado a hacer los trabajos más humildes, escuchando los himnos y haciendo las abluciones. Se le ordenaba el silencio más absoluto. Llegaba la noche de la prueba. 2 oficiantes volvían a llevar al aspirante a la puerta del santuario oculto. Se entraba en un vestíbulo negro sin salida aparente. A los 2 lados de aquella sala lúgubre, a la luz de las antorchas, el extranjero veía una fila de estatuas con cuerpos de hombre y cabezas de animales, de leones, de toros, de aves de rapiña, de serpientes que parecían mirar su paso sonriendo con ironía. Al fin de aquella siniestra avenida, que se atravesaba en el más profundo silencio, había una momia y un esqueleto humanos en pie y frente a frente. Y con un gesto mudo los 2 neócoros mostraban al novicio un agujero en la pared, frente a él. Era la entrada de un pasadizo tan bajo que no se podía penetrar en él más que arrastrándose. Aún puedes volver atrás, decía uno de los oficiantes. La puerta del santuario aún no se ha vuelto a cerrar. Si no quieres, tienes que continuar tu camino por ahí y sin volver atrás. Me quedo, decía el novicio, reuniendo todo su valor. Se le daba entonces una pequeña lámpara encendida. Los neócoros se marchaban y cerraban con estrépito la puerta del santuario. Ya no había que dudar, era preciso entrar en el pasadizo. Apenas se había deslizado en él, arrastrándose de rodillas con su lámpara en la mano, cuando oía una voz en el fondo del subterráneo: aquí perecen los locos que codician la ciencia y el poder. Gracias a un maravilloso efecto de acústica, aquellas palabras eran repetidas 7 veces por ecos distanciados. Era preciso avanzar, sin embargo, el pasadizo se ensanchaba, pero descendía en pendiente cada vez más rápida. En fin, el viajero se encontraba frente a un embudo que conducía a un agujero, una escala de hierro se perdía en él, el novicio se aventuraba a bajar. En el último escalón, su mirada asustada se hundía en un pozo horrible. Su pobre lámpara de nafta, que apretaba convulsamente en su temblorosa mano, proyectaba un vago resplandor en tinieblas sin fondo. ¿Qué hacer? Sobre él, la vuelta imposible; bajo él, la caída en el vacío, la noche espantosa. En aquella angustia, distinguía una grieta en el terreno por su izquierda. Agarrado con una mano a la escala, extendiendo su lámpara con la otra, veía unos escalones. Una escalera, era la salvación. Se lanzaba por ella, subía, se escapaba del abismo. La escalera, atravesando la roca como una barrena, subía en espiral. En fin, el aspirante se encontraba ante una reja de bronce que daba a una ancha galería sostenida por grandes cariátides. En los intervalos, sobre el muro, se veían 2 filas de frescos simbólicos. Había 11 en cada lado, dulcemente iluminados por lámparas de cristal que tenían en sus manos las bellas cariátides. Un mago llamado Pastoporo, guardián de los símbolos sagrados, abría la verja al novicio y le acogía con una sonrisa benévola. Lo felicitaba por haber soportado con felicidad la primera prueba, y luego, conduciéndole a través de la galería, le explicaba las pinturas sagradas. Bajo cada una de aquellas pinturas había una letra y un número. Los 22 símbolos representaban los 22 primeros arcanos y constituían el alfabeto de la ciencia oculta, es decir, los principios absolutos, las claves universales que, aplicadas por la voluntad, se convierten en la fuente de toda sabiduría y de todo poder. Pero las pruebas no habían terminado. Al concluir de hablar, el Pastoporo abría una puerta que daba acceso a una nueva bóveda estrecha y larga, a cuya extremidad chisporroteaba una enorme hoguera. Pero eso es la muerte, decía el novicio, y miraba a su guía temblando. Hijo mío, respondía el Pastoporo, la muerte solo espanta a las naturalezas abortadas. Yo he atravesado en otros tiempos aquella llama como un campo de rosas.
y la verja de la galería de los arcanos se volvía a cerrar tras el postulante. Al aproximarse a la barrera de fuego, se daba cuenta de que la hoguera se reducía a una ilusión óptica creada por maderas resinosas, dispuestas al tresbolillo sobre unas rejas. Un sendero trazado en medio le permitía pasar rápidamente al otro lado. A la prueba de fuego sucedía la prueba del agua. El aspirante tenía que atravesar una agua muerta y negra al resplandor de un incendio de nafta que se encendía tras de él, en la cámara del fuego. Después de esto, los oficiantes le conducían, tembloroso aún, a una gruta oscura en la que no se veía más que un lecho mullido, misteriosamente iluminado por la semioscuridad de una lámpara de bronce suspendido en la bóveda. Le secaban, rociaban su cuerpo con esencias exquisitas, le revestían con un traje de fino lienzo y le dejaban solo, después de haberle dicho: descansa, medita y espera al hierofante. El novicio extendía sus miembros fatigados sobre el tapiz suntuoso de su lecho. Después de las emociones diversas, aquel momento de calma le parecía dulce. Las pinturas sagradas que había visto, todas aquellas figuras extrañas, las esfinges, las cariátides, volvían a pasar ante su imaginación. Envuelto en un sueño de fuego, el extranjero cerraba los ojos. Al volverlos a abrir, veía a algunos pasos de su lecho una aparición trastornadora de vida y de infernal seducción. Una mujer de Nubia, vestida con gasa de púrpura transparente, un collar de amuletos a su cuello, parecida a las sacerdotisas de los misterios de Milita, estaba allí en pie, cubriéndole con su mirada y manteniendo en su mano una copa coronada de rosas. Tenía ese tipo nubio cuya sensualidad intensa y chispeante concentra todas las potencias del animal femenino: pómulos salientes, nariz dilatada, labios gruesos como un fruto rojo y sabroso. Sus ojos negros brillaban en la penumbra. El novicio se había levantado y, sorprendido, no sabiendo si debía temblar o regocijarse, cruzaba instintivamente sus manos sobre el pecho. Pero la esclava avanzaba a pasos lentos, y, bajando los ojos, murmuraba en voz baja: «¿Tienes miedo de mí, bello extranjero? Te traigo la recompensa de los vencedores, el olvido de las penas, la copa de la felicidad». El novicio dudaba. Entonces, como llena de cansancio, la nubia se sentaba sobre el lecho y envolvía al extranjero en una mirada suplicante como una larga llama. Desgraciado de él si se atrevía a desafiarla, si se inclinaba sobre aquella boca, si se embriagaba con los pesados perfumes que subían de aquellos hombros bronceados. Una vez que había cogido su mano, y tocado con los labios aquella copa, estaba perdido. Rodaba sobre el lecho enlazado en un abrazo abrasador. Pero después de satisfacer el deseo salvaje, el líquido que había bebido le sumergía en un pesado sueño. Cuando despertaba, se encontraba solo, angustiado. La lámpara lanzaba una luz fúnebre sobre su lecho en desorden. Un hombre estaba en pie ante él, era el hierofante, que le decía: «Has vencido en las primeras pruebas. Has triunfado de la muerte, del fuego y del agua, pero no has sabido vencerte a ti mismo. Tú que aspiras a las alturas del espíritu y del conocimiento, has sucumbido a la primera tentación de los sentidos, y has caído en el abismo de la materia. Quien vive esclavo de los sentidos, vive en las tinieblas. Has preferido las tinieblas a la luz, quédate, pues, en las tinieblas. Te advertí de los peligros a que te exponías. Has salvado tu vida, pero has perdido tu libertad. Quedarás bajo pena de muerte, como esclavo del templo». Si al contrario, el aspirante había tirado la copa y rechazado a la pecadora, 12 neócoros provistos de antorchas, llegaban para rodearle y conducirle triunfalmente al santuario de Isis, donde los magos, colocados en hemiciclo y vestidos de blanco, le esperaban en asamblea plena. En el fondo del templo espléndidamente iluminado, veía la estatua colosal de Isis, en metal fundido, con una rosa de oro en el pecho, coronada con una diadema de 7 rayos y sosteniendo en sus brazos a su hijo Horus. Ante la diosa, el hierofante recibía al recién llegado y le hacía prestar, bajo las imprecaciones más tremendas, el juramento del silencio y de la sumisión. Entonces le saludaba en nombre de toda la asamblea como a un hermano y futuro iniciado. Ante aquellos maestros augustos, el discípulo de Isis se creía en presencia de dioses. Engrandecido ante sí mismo, entraba por la primera vez en la esfera de la verdad. Y, sin embargo, solo quedaba admitido a su umbral. Porque ahora empezaban los largos años de estudio y de aprendizaje. Antes de elevarse a Isis Urania tenía que conocer la Isis terrestre, instruirse en las ciencias.
El tiempo lo repartía entre las meditaciones en su celda, el estudio de los jeroglíficos en las salas y patios del templo, tan vasto como una ciudad, y las lecciones de los maestros. Aprendía la ciencia de los minerales y de las plantas, la historia del hombre y de los pueblos, la medicina, la arquitectura y la música sagrada. En aquel largo aprendizaje no tenía solo que conocer, sino devenir, ganar la fuerza por medio del renunciamiento. Los sabios antiguos creían que el hombre no posee la verdad más que cuando ésta llega a ser una parte de su ser íntimo, un acto espontáneo del alma. Pero en ese profundo trabajo de asimilación, se dejaba al discípulo abandonado a sí mismo. Sus maestros no le ayudaban en nada, y con frecuencia le chocaba su frialdad, su indiferencia. Le vigilaban con atención, le obligaban a seguir reglas inflexibles, se exigía de él una obediencia absoluta, pero no le revelaban nada más allá de ciertos límites. A sus inquietudes, a sus preguntas, se le respondía, espera y trabaja. Entonces se manifestaban en él rebeldías repentinas, pesares amargos, sospechas horribles. Se había convertido en esclavo de audaces impostores o de magos negros, que subyugaban su voluntad con un fin infame. La verdad huía, los dioses le abandonaban, estaba solo y era prisionero del templo. La verdad se le había aparecido bajo la figura de una esfinge. Ahora la esfinge le decía: yo soy la duda. Y la bestia alada con su cabeza de mujer impasible y sus garras de león, se lo llevaba para desgarrarlo en la arena ardiente del desierto. Pero a esas pesadillas sucedían horas de calma y de presentimiento divino. Comprendía entonces el sentido simbólico de las pruebas porque había atravesado al entrar en el templo. Muchos años después el hierofante y el nuevo iniciado, se transportaban al observatorio del templo, en el tibio esplendor de una noche egipcia. Allí es donde el jefe del templo daba al reciente adepto la grande revelación, contándole la visión de Hermes. Esta visión no estaba escrita en ningún papiro. Estaba en las estelas de la cripta secreta, conocida solo por el hierofante. De pontífice en pontífice, la explicación se transmitía verbalmente. Escucha bien, decía el hierofante, esta visión encierra la historia eterna del mundo y el círculo de las cosas. Un día Hermes se quedó dormido después de reflexionar sobre el origen de las cosas. Una pesada torpeza se apoderó de su cuerpo, pero a medida que su cuerpo se embotaba, su espíritu subía por los espacios. Entonces le pareció que un ser inmenso, sin forma determinada, le llamaba por su nombre. ¿Quién eres?, dijo Hermes asustado. Soy Osiris, la inteligencia soberana, y puedo revelarte todas las cosas. ¿Qué deseas? Deseo contemplar la fuente de los seres, oh divino Osiris, y conocer a Dios. Quedarás satisfecho. En este momento Hermes se sintió inundado por una luz deliciosa. En sus ondas diáfanas pasaban las formas encantadoras de todos los seres. Pero de repente, espantosas tinieblas de forma sinuosa descendieron sobre él. Hermes quedó sumergido en un caos húmedo lleno de humo y de un lúgubre zumbido. Entonces una voz se elevó del abismo. Era el grito de la luz. Enseguida un fuego sutil salió de las húmedas profundidades y alcanzó las alturas etéreas. Hermes subió con él y se volvió a ver en los espacios. El caos se despejaba en el abismo, coros de astros se esparcían sobre su cabeza, y la voz de la luz llenaba lo infinito. ¿Has comprendido lo que has visto?, dijo Osiris a Hermes encadenado en su sueño y suspendido entre tierra y cielo. No, dijo Hermes. Bueno, pues vas a saberlo. Acabas de ver lo que es desde toda la eternidad. La luz que has visto al principio, es la inteligencia divina que contiene todas las cosas en potencia y encierra los modelos de todos los seres. Las tinieblas en que has sido sumergido enseguida, son el mundo material en que viven los hombres de la tierra, el fuego que has visto brotar de las profundidades, es el Verbo divino. Dios es el Padre, el Verbo es el Hijo, su unión es la vida. ¿Qué sentido maravilloso se ha abierto en mí?, dijo Hermes. Ya no veo con los ojos del cuerpo, sino con los del espíritu. ¿Cómo ocurre eso? Hijo de la tierra, respondió Osiris, es porque el Verbo está en ti. Lo que en ti oye, ve, obra, es el Verbo mismo, el fuego sagrado, la palabra creadora. Puesto que así es, dijo Hermes, hazme ver la vida de los mundos, el camino de las almas, de dónde viene el hombre y a dónde vuelve. Hágase todo según tu deseo. Hermes se volvió más pesado que una piedra y cayó a través de los espacios como un aerolito.
Por fin se vio en la cumbre de una montaña. Estaba oscura, la tierra era sombría y desnuda, sus miembros le parecían pesados como hierro. Levanta los ojos y mira, dijo la voz de Osiris. Entonces, Hermes vio un espectáculo maravilloso. El espacio infinito, el cielo estrellado le envolvían en 7 esferas luminosas. De una sola mirada, Hermes vio los 7 cielos escalonados sobre su cabeza como 7 globos transparentes y concéntricos, cuyo centro sideral él ocupaba. El último tenía como cintura la Vía Láctea. En cada esfera giraba un planeta, acompañado de una forma, signo y luz diferente. Mientras que Hermes deslumbrado contemplaba esta floración esparcida y sus movimientos majestuosos, la voz dijo: mira, escucha y comprende. Tú ves las 7 esferas de toda vida. Al través de ellas tiene lugar la caída de las almas y su ascensión. Los 7 planetas con sus genios son los 7 rayos del verbo luz. Cada uno de ellos domina en una esfera del espíritu, en una fase de la vida de las almas. El más aproximado a ti es el genio de la luna, el de inquietante sonrisa y coronado por una hoz de plata. Este preside a los nacimientos y a las muertes. Él desagrega las almas de los cuerpos y las atrae en su rayo. Sobre él, el pálido Mercurio muestra el camino a las almas descendentes o ascendentes, con su caduceo que contiene la ciencia. Más arriba la brillante Venus sostiene el espejo del amor, donde las almas por turno se olvidan y se reconocen. Sobre este, el genio del sol eleva la antorcha triunfal de la eterna belleza. Más arriba aún, Marte blande la espada de la justicia. Reinando sobre la esfera azulada, Júpiter sostiene el cetro del poder supremo, que es la inteligencia divina. En los límites del mundo, bajo los signos del zodíaco, Saturno lleva el globo de la sabiduría universal. Desde luego que estos dioses tenían otros nombres en la lengua egipcia. Pero los 7 dioses cosmogónicos se corresponden en todas las mitologías por su sentido y sus atributos. Ellos tienen su raíz común en la antigua tradición esotérica. Como la tradición occidental ha adoptado los nombres latinos, nosotros los conservamos para mayor claridad. Veo, dijo Hermes, las 7 regiones que comprenden el mundo visible e invisible, veo los 7 rayos del verbo luz, del Dios único que los atraviesa y gobierna. Pero, oh maestro mío, ¿en qué forma tiene lugar el viaje de los hombres a través de todos esos mundos? ¿Ves?, dijo Osiris, una simiente luminosa caer de las regiones de la Vía Láctea en la 7ª esfera. Son gérmenes de almas. Ellas viven como vapores ligeros en la región de Saturno, dichosas, sin preocupación, ignorantes de su felicidad. Pero al caer de esfera a esfera revisten envolturas cada vez más pesadas. En cada encarnación adquieren un nuevo sentido corporal, conforme al medio en que habitan. Su energía vital aumenta, pero a medida que entran en cuerpos más espesos, pierden el recuerdo de su origen celeste. Así tiene lugar la caída de las almas procedentes del divino éter. Más y más prisioneras de la materia, más y más embriagadas por la vida, se precipitan como una lluvia de fuego, con estremecimientos de voluptuosidad, a través de las regiones del dolor, del amor y de la muerte, hasta su prisión terrestre, donde tú gimes retenido por el centro ígneo de la tierra y donde la vida divina parece un vano sueño. ¿Pueden morir las almas?, preguntó Hermes. Sí, respondió la voz de Osiris, muchas perecen en el descenso fatal. El alma es hija del cielo y su viaje es una prueba. Si en su amor desenfrenado de la materia pierde el recuerdo de su origen, la brasa divina que en ella estaba y que hubiera podido llegar a ser más brillante que una estrella, vuelve a la región etérea, átomo sin vida, y el alma se desagrega en el torbellino de los elementos groseros. A esas palabras de Osiris, Hermes se estremeció. Porque una tempestad rugiente le envolvió en una nube negra. Las 7 esferas desaparecieron bajo espesos vapores. Vio allí espectros humanos lanzando extraños gritos, llevados y desgarrados por fantasmas de monstruos y de animales, en medio de gemidos y de blasfemias sin nombre. Tal es, dijo Osiris, el destino de las almas irremediablemente bajas y malvadas. Su tortura solo termina con su destrucción, que es la pérdida de toda conciencia. Pero mira, los vapores se disipan, las 7 esferas reaparecen bajo el firmamento. Mira de este lado. ¿Ves aquel enjambre de almas que tratan de remontarse a la región lunar? Las unas son rechazadas hacia la tierra, como torbellinos de pájaros bajo los golpes de la tempestad. Las otras alcanzan a grandes aletazos la esfera superior, que las arrastra en su rotación,
una vez llegadas allá, recobran la visión de las cosas divinas. Pero esta vez no se contentan con reflejarlas en el sueño de una felicidad imponente. Ellas se impregnan de aquellas cosas con la lucidez de la conciencia iluminada por el dolor, con la energía de la voluntad adquirida en la lucha. Ellas se vuelven luminosas, porque poseen lo divino en sí mismas y lo irradian en sus actos. Templa, pues, tu alma, oh Hermes, y serena tu espíritu oscurecido, contemplando esos vuelos lejanos de almas que remontan las 7 esferas y allí se esparcen como haces de chispas. Porque tú también puedes seguirlas, basta quererlo para elevarse. Mira cómo ellas se enjambran y describen coros divinos. Cada una se coloca bajo su genio preferido. Las más bellas viven en la región solar, las más poderosas se elevan hasta Saturno. Algunas se remontan hasta el Padre, entre las potencias ellas mismas. Porque allí donde todo acaba, todo comienza eternamente, y las 7 esferas dicen juntas, sabiduría, amor, justicia, belleza, esplendor, ciencia, inmortalidad. He ahí, decía el hierofante, lo que ha visto el antiguo Hermes y lo que sus sucesores nos han transmitido. Las palabras del sabio son como las 7 notas de la lira que contienen toda la música, con los números y las leyes del universo. La visión de Hermes se asemeja al cielo estrellado cuyas profundidades insondables están sembradas de constelaciones. Para el niño, solo es una bóveda con clavos de oro, para el sabio es el espacio sin límites, donde giran los mundos con sus ritmos y sus signos evocadores y las claves mágicas. Cuanto más aprendas a contemplarla y a comprenderla, más verás extenderse sus límites, porque la misma ley orgánica gobierna todos los mundos. Y el profeta del templo comentaba el texto sagrado. Él explicaba que la doctrina del verbo luz representa la divinidad en el estado estático, en su equilibrio perfecto. Él demostraba su triple naturaleza, que es a la vez inteligencia, fuerza y materia, espíritu, alma y cuerpo, luz, verbo y vida. La esencia, la manifestación y la substancia, son 3 términos que se suponen recíprocamente. Su unión constituye el principio divino e intelectual por excelencia, la ley de la unidad ternaria, que de arriba abajo domina la creación. Habiendo conducido así a su discípulo al centro ideal del universo, al principio generador del ser, el maestro lo difundía en el tiempo y el espacio, lo sacudía en floraciones múltiples. Porque la segunda parte de la visión representa a la divinidad en estado dinámico, es decir, en evolución activa, en otros términos, el universo visible e invisible, el acto viviente. Las 7 esferas relacionadas con 7 planetas simbolizan 7 principios, 7 estados diferentes de la materia y del espíritu, 7 mundos diversos que cada hombre y cada humanidad se ven forzados a atravesar en su evolución a través de un sistema solar. Los 7 genios, o los 7 dioses cosmogónicos, significaban los espíritus superiores y directores de todas las esferas, salidos también de la evolución inevitable. Cada gran dios era, para un iniciado antiguo, el símbolo y el patrón de legiones de espíritus que reproducían su tipo bajo 1000 variantes, que, desde su esfera, podían ejercer una acción sobre el hombre y sobre las cosas terrestres. Los 7 genios de la visión de Hermes son los 7 deivas de la India, los 7 Amsapands de Persia, los 7 grandes ángeles de la Caldea, los 7 sefirots, hay 10 sefirots en la Cábala. Los 3 primeros representan el ternario divino, los otros 7 la evolución del universo, de la Cábala, los 7 arcángeles del Apocalipsis cristiano. Y el gran septenario que abarca el universo no vibra únicamente en los 7 colores del arco iris, en las 7 notas de la escala musical, se manifiesta también en la constitución del hombre, que es triple por esencia, pero séptuple por su evolución. Daremos aquí los términos egipcios de esa constitución septenaria del hombre que se vuelve a encontrar en la Cábala: Chat, cuerpo material; Anch, fuerza vital; Ka, doble etéreo o cuerpo astral; Ati, alma animal; Bai, alma racional; Cheibi, alma espiritual; Ku, espíritu divino. Decía el hierofante para terminar, que has penetrado hasta el umbral del gran arcano. La vida divina se te ha aparecido bajo los fantasmas de la realidad. Hermes te ha hecho conocer el cielo invisible, la luz de Osiris, el dios oculto del universo que respira por millones de almas, anima los globos errantes y los cuerpos en movimiento. Ahora puedes tú dirigirte a él y elegir tu camino para ascender hasta el espíritu puro. La iniciación había terminado. El adepto era consagrado sacerdote de Osiris. Si era egipcio, quedaba agregado al templo; si era extranjero,
le permitían a veces volver a su país para fundar allí un culto o cumplir una misión. Pero antes de partir, prometía solemnemente por un juramento terrible, guardar un silencio absoluto sobre los secretos del templo. Jamás debía revelar lo que había visto o oído, ni divulgar la doctrina de Osiris más que bajo el triple velo de los símbolos mitológicos o de los misterios. Si violaba ese juramento, una muerte fatal le alcanzaba pronto o tarde, por lejos que estuviese. Pero el silencio era el escudo de su fuerza.